Bien, en esta segunda parte, en un principio lo que vamos a empezar a ver ya son productos, como os comentaba, como por ejemplo, en primer lugar vamos a ver qué son las imprimaciones. Bien, en un principio cuando la chapa se queda al descubierto, ya sabemos que empieza la corrosión por estar en contacto con un elemento que es el ambiente, que está cargado de humedad, cargado de oxígeno, y que una chapa de acero, por lo tanto, empezaría su oxidación y posterior corrosión. Por lo tanto, ya sabemos que necesitamos proteger. Volvemos a hacer la misma introducción que en los dos temas anteriores, dándole la importancia que tiene a esta práctica habitual en taller. Si solo aplicamos pinturas de acabado, como os pongo ahí, podemos tener problemas en un futuro, con lo que no cuesta nada hacer el trabajo previo y dejar una buena base de anclaje para las siguientes operaciones. En el taller utilizamos productos que se aplican directamente sobre esa chapa viva y normalmente, como os he comentado en varias ocasiones, se trata de zinc, que ya sabéis que es el que se va a sacrificar para salvar al acero. Estos productos son las imprimaciones. Sirven para proteger y además nos van a proporcionar adherencia para las siguientes capas. Con lo que es importante que seleccionéis bien la imprimación correcta. Veréis que hay diferentes tipologías, las voy a comentar, y veréis que hay diferentes formas de preparación. Es importante también, como un comentario, curiosidad, que sepáis que las imprimaciones también pueden contener cromatos. Si bien es cierto, son muy útiles para proteger ante corrosión, también os tengo que decir que son bastante perjudiciales para la salud y por ello muchos proveedores y fabricantes han dejado de utilizarlos y veréis que en algunos ponen libre de cromatos. Simplemente que sepáis que es no por otra cosa que por protección del trabajador. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo pueden ser? Pues según su base, pueden ser bases fosfatantes, ahora veréis para qué se utiliza y de qué se trata, bases epoxi o bases acuosas. Y según sus componentes y tipo de secado veremos que aparecerán las siglas 1K y 2K. Hacen referencia a 1K a un componente, cuando lo tiramos ya está preparado y entonces en la aplicación el solo ya va a secar evaporando esos disolventes que suelen llevar de inicio, de origen de fábrica, y 2K es que nosotros previa aplicación lo que tenemos que hacer es catalizarlo. Es dos componentes, uno es el producto base y otro el catalizador o endurecedor, que es el que va a hacer que se active lo que sería su secado en los tiempos que nos marca el fabricante. Rápidamente, empecemos ya asentando esta base. ¿Qué es una imprimación? Explicarme vosotros si queréis consultar, si queréis valorar diferentes cuestiones, pero al final tenemos que saber qué es una imprimación, porque si no veréis que mucha gente habla de imprimaciones y habla de aparejos y empieza a confundir y mezclar. Son cosas diferentes realmente, sí, pero sí que es verdad que también hablaremos de las imprimaciones aparejo. A posteriori veréis cómo hay productos que intentan encajar las dos operaciones, porque sí que son funciones diferentes, pero ya hay fabricantes que se han dado cuenta de que pueden combinar ambas cuestiones. Y rápidamente, para encajar un poquito todo lo que vamos a ver a continuación, necesitaría que realizarais un breve esquema de sus diferentes tipologías. Según su base, ya hemos visto que hay tres tipologías, recordar, fosfatantes, epoxis y, importante, la de base acuosa. Y según sus componentes, también hemos recordado, ¿vale? En otros productos también se han hablado previamente de los productos 1K o 2K. Y me explicáis, ¿vale? ¿Qué significa eso de 1K o 2K? Venga, que esta os ayuda un poquito. Vamos a tirarle un poquito, que ahora vamos a empezar a ver un listado de productos que van a ser muy interesantes. Vamos a por ellos. Bien, lo primero, si es 1K, es una imprimación de un componente. No se mezcla con un catalizador, no hace falta. ¿Vale? Va a secar porque el producto ya viene preparado para su aplicación. Y el secado, como os comentaba, va a trabajarse por la evaporación de unos de sus componentes y ahí sí que es cierto que variará un poco el tiempo según la temperatura en la que estemos aplicando y el espesor de la mano. No es lo mismo meterle 10 micras que meterle 40. Cuanto más cargues, pues más tardará en secar. También deciros que pueden ser aplicados a brocha, a pistola o en spray. ¿De acuerdo? Si en cambio estamos hablando del producto 2K, de esta tipología es que la imprimación es de dos componentes. Necesita, por lo tanto, la mezcla previa de un catalizador para su curado, para su secado. El fabricante normalmente siempre me va a suministrar los productos
que sean compatibles. Si empezamos a gastar catalizador de un fabricante y el producto de la imprimación de otro, es fácil que algunas reacciones se nos den y cuando llamemos a proveedor nos diga, pero exactamente has gastado mi catalizador. Si decimos que no, ya no estamos cubiertos. La química en estos casos no es fácil de entender y los fabricantes son los que han generado los productos, con lo que yo siempre os animaría a hacer caso. Yo he hecho pruebas con cositas y ya os digo que en algunas ocasiones salen mal, con lo que yo respetaría esta cuestión para evitarnos volver a realizar trabajos de forma innecesaria. Bien, pues explicarme ahora por lo tanto qué significa un K y 2K, ¿de acuerdo? Ahora que ya sabéis un poquito más. Bien, vamos a ver las tipologías. Recordar, un K, 2K lo tenemos claro. Ya os había hablado que según su base tendríamos fosfatantes, epoxis y base acuosa. Bien, pues vamos a empezar con las fosfatantes. Si viéramos esta imagen, ¿vale? Estas imprimaciones fosfatantes también se llaman polivinílicas, ¿vale? También la veréis en algunos productos que pone wash primer, ¿vale? Veríamos, por ejemplo, que nosotros lo que tenemos aquí es la chapa de acero, que había sido deformada. Se ha trabajado, en este caso, con una masilla, como veis ahí, ¿vale? Este color anaranjado. Y posteriormente se ha hecho lo que sería, junto con esa pintura vieja que la veis aquí en color morado, ¿vale? Lo que nosotros hemos hecho es, todo donde había chapa desnuda, la tenemos que volver a proteger. ¿Cómo la protegemos? Aplicando estas imprimaciones. Las imprimaciones, en este caso, ¿vale? La masilla ya estaba puesta anteriormente y por lo tanto ya estará seca. Es importante esto que os acabo de decir y luego veréis por qué. Nosotros, por lo tanto, posteriormente ya tiraríamos lo que sería una capita de aparejo, que me sirve para rellenar y me sirve para aislar y como base de posteriores capas que me va a resultar más adherente. Y posteriormente ya trabajaremos lo que sean pinturas, tanto sean monocapa, bicapas y demás, y luego los barnices si en el caso de un bicapa. Si va al monocapa, en la misma aplicación ya estamos dándole las dos partes de trabajo de acabado. Bien, pues en un principio las imprimaciones fosfatantes, deciros que está compuesto por una base ácida o fosfatante con unas resinas polivinilbutirol, por eso se llaman también polivinílicas, y luego lleva también ácido fosfórico como activador. Cuando veáis estos dos numeritos, ¿vale? Son las proporciones de cada uno de los elementos. Normalmente veremos el primero que sea producto base y el segundo será el activador, catalizador, endurecedor, como queráis llamarlo, ¿vale? Bien, en un principio estas tipologías de imprimaciones tienen bajas cantidades de cargas, ¿vale? No veréis que tengan mucho relleno. Los espesores suelen ser bajos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se pueden aplicar en una o dos manos, siempre y cuando respetemos los tiempos que nos marca entre manos el fabricante. Si no, ahí tenemos el problema de que no evaporen disolventes, carguemos una segunda capa, quieran volver a salir disolventes y empiecen a hacer reacciones, ¿de acuerdo? Muy importante, van a limpiar la superficie de contaminantes, que es uno de los objetivos de las imprimaciones, ya lo sabéis, y además van a promover la adhesión de las futuras capas. Pero estas imprimaciones fosfatantes no se utilizan en muchos casos porque tienen un inconveniente, como os pongo ahí. Son incompatibles con la masilla de poliéster, pero no como en esta imagen estaría bien. Yo trabajo la chapa de acero, le doy forma, luego relleno con masilla, la masilla seca, ya sabéis que el proceso de catalización de la masilla se crea una reacción en la que se generan energías, se genera calor y luego ya cuando he trabajado la masilla, ya la he hecho el pase de abrasivos, la tengo ya finita, la tengo con forma correcta, posteriormente ya podemos introducir la imprimación fosfatante. Si lo quisiéramos hacer al revés, tendríamos un problema de desprotección. Yo os explico y lo pongo aquí. Si se pone encima de la imprimación, puede eliminar protecciones por el calor del secado de la masilla. Es incompatible. Si nosotros cogiéramos ahora a la chapa de acero, le tiramos la imprimación fosfatante lo primero y posteriormente aplicamos masilla y la masilla tiene que hacer su secado, en ese secado se genera calor y la imprimación fosfatante que habríamos puesto previamente se nos va. Con lo que no nos dan garantías y es fácil que quedara totalmente desprotegida la pieza. Entonces, si alguna vez utilizáis imprimaciones fosfatantes, recordad este consejo. Primero va la masilla, que seque, la trabajáis
posteriormente aplicáis la imprimación. Aquí tenemos una ficha técnica, ¿vale?, de Glasurit, que es una marca que poco a poco la iréis conociendo, y ahí veréis, ¿vale?, la relación de mezcla 1 a 1 más el 30% de disolventes, ¿vale?, en este caso ya sería diluyente. Endurecedores, ¿vale?, también te están dando las referencias y demás. El diluyente también te están dando la referencia. Siempre que utilicéis estas referencias estáis cubiertos. La viscosidad la trabajan con Copafor, ya hablaremos un poquito sobre ella. Y ahí tenemos un poquito lo que serían cuestiones de aplicación, número de manos, por ejemplo, me está diciendo una, el espesor unos 10-15 micras, la evaporación a 20 grados 10-15 minutos, ¿vale? Pasadas más de 24 horas es necesario un lijado ligero para que si vuelves a aplicar algo pueda volver a tener adherencia suficiente. Pues ahí os hablan, ¿vale?, un poquito de fichas técnicas, es importante que os vayáis familiarizando con ellas, ¿de acuerdo? Bien, por otra parte, esta es la reina para mí, son las imprimaciones epoxi, ¿vale? Tienen como base resinas epoxi de 2K, escuchamos 2K, rápidamente base de producto más catalizador. Necesitamos combinar los dos productos para que esa reacción que se vaya a dar inicie lo que serían los tiempos de secado. Se pueden aplicar a pistola en 1 o 2 manos, el tiempo de evaporación normalmente está en torno a los 10 minutos, ahí dependería del fabricante, y también trabajamos espesores finos, ¿vale? Puede ser aplicado abajo o arriba de masilla sin problemas. En este caso, igual que en las fosfatantes os había advertido dónde estaba el problema de poner masilla arriba de haber aplicado una protección de la tipología anterior, en este caso no se va a ver afectada, con lo que por eso mismo también son interesantes, ¿vale?, para trabajar con mayor grado de libertad. Aquí, por ejemplo, lo tenemos, ¿vale? Imprimación 2K epoxi, preparación de sustrato en esta ficha técnica. Bueno, pues vamos a tener que lijar con una P80 P120, ¿vale?, si es acero desnudo. Si es galvanizado, con una P400 en seco. Si es aluminio, P280 320. Y ahí veríamos, ¿vale?, si la superficie está pintada con pinturas viejas, una 280, una 360 en seco y 400-500 en húmedo. Y así sucesivamente, fibras 320 y demás. Ya tengo preparado el sustrato. Te dice cómo tienes que generar el ratio de mezclas. Te dice la vida de la mezcla, porque tampoco podemos tenerla ahí años. La viscosidad de aplicación de Copafor, 15 segundos. Boquilla de pistola, te está dando, ¿os acordáis que hablábamos de los picos de fluido y demás según viscosidad? Número de capas, podemos trabajar de 2 a 3 capas. Tiempo de evaporación a 20 minutos entre capas de 5 a 10 y antes de repintado de 20 a 30 minutos para dejar una última secada buena. Y así, ¿vale?, iréis poco a poco viendo, por ejemplo, el espesor total de la película seca, ya estaríamos en 25-40 micras. Todo hay que saber consultarlo. No tengáis miedo de ir a las fichas técnicas, porque son la clave del éxito, ¿de acuerdo? Si cambiáis de producto, es básico intentar o bien que el proveedor te asesore o bien, si sois vosotros los que ya estáis comprando el producto en taller, sois los que, uno, preguntáis y dos, hay que leer, ¿de acuerdo? Bien. Luego aquí tendríamos otra tipología, porque hablamos de imprimaciones siempre para acero, pero veréis que también hay imprimaciones para plásticos. Veréis en inglés Plastic Primer, ¿vale? Veréis botes y diréis, ¿esto para plásticos, imprimaciones? A ver, hemos dicho que las imprimaciones sirven para dos cuestiones. La primera es proteger, ¿vale?, para corrosión, pero también os he dicho que sirve como base de anclaje para futuras diferentes aplicaciones. Claro, el plástico, alguna vez hemos comentado ya en taller, que utilizamos normalmente un promotor de adherencia. Estos son los productos que os estoy presentando ahora, tanto bien en un envase líquido para protección, ¿vale?, y posterior aplicación, o bien ya en sprays, que son muy cómodos a la hora de trabajar de forma mucho más ágil, ¿vale? No tienen partículas anticorrosión, pero ¿por qué no tienen partículas anticorrosión? Lógicamente porque los plásticos no sufren corrosión, con lo que no necesitan esta parte. Pero sí que es importante mejorar la adherencia de futuros productos de acabado sobre el plástico. Aquí veríamos, por ejemplo, la forma en la que queda configurada la aplicación. Tendríamos un plástico, tendríamos ese promotor de adherencia o imprimación para plásticos, muy recomendable que lo utilicéis. Luego ya le tiraríamos un aparejo, ya para darle relleno y para matizarlo y demás. Y luego ya pintura bicapa y barniz o una pintura monocapa. ¿De acuerdo? Importante, los podemos encontrar de 1K o 2K.
Eso es indiferente, no os preocupéis, ¿vale? Y luego tenemos imprimaciones base acuosa. Las he puesto tras las de plásticos. Inicialmente os había puesto solo 3 tipologías. ¿Por qué? Muy importante, porque estas son de utilización muy precisa y muy concreta y son siempre para superficies sensibles a los disolventes utilizados en las fosfatantes y en las epoxis. Veremos sobre todo que la base acuosa tiene un bajo contenido en COPS, ya sabéis que son los contenidos orgánicos volátiles los que han hecho que se cambie mucho la forma de trabajo en nuestra área de pintura, y normalmente estas imprimaciones en base acuosa están diseñadas para aplicar en plásticos muy sensibles a estos elementos. Por ejemplo, os he puesto ahí el poliestireno. Por lo tanto, al ser para plásticos tampoco va a tener una protección anticorrosiva. Es una tipología de las anteriores, de las imprimaciones para plásticos, pero en ciertos plásticos ya nos dice desde fabricantes de la industria que vale la pena utilizar las de base acuosa. ¿De acuerdo? Bien. Y luego llegamos a esta tipología que en muchos casos también se utiliza porque comparte, como veis ahí, el 4.5, la imprimación a parejo. Puede ser utilizada tanto como imprimación o como aparejo, porque garantiza ambas funciones. Eso sí, es interesante que se apliquen en varias manos, porque los aparejos nos interesa ya que son unos elementos de relleno, ¿de acuerdo? No le hagáis espesores muy débiles, muy suaves, muy finos, sino que me interesa rellenar para luego matizar, ¿vale? El matizar ya veréis que es un lijado con un P400, ¿vale? Para ya darle uniformidad a ese aparejo para sobre él poder trabajar lo que serían las técnicas de pinturas de acabado. La imprimación con una mano sería suficiente porque al final estamos haciendo una protección, ¿vale? Normalmente con 15 micras sería un espesor correcto. Y luego tendríamos el aparejo, que como ya queremos más efecto de relleno, pues ya de 2 a 4 manos podríamos haberle puesto perfectamente hasta llegar a unas 25 micras de espesor. Sí que es verdad que al ser una imprimación a parejo va a llevar más cargas. El espesor, al llevar más cargas, va a crear mayores espesores. Mayor, por lo tanto, nivel de relleno y mayor nivel de aislante, que es lo que necesitamos de un buen aparejo. Muy importante, ¿vale? Suelen utilizarse para piezas que no tengan que aplicarse en muchas masillas, porque la masilla chupa mucho aparejo, ¿vale? Si tiene poca masilla, pues esta imprimación a parejo te valdría. O de poco tamaño y podemos trabajarlo con este producto compatible. ¿De acuerdo? Si no, yo siempre recomendaría, por una parte, la protección anticorrosiva, si la chapa ha llegado a estar desnuda, y por otra parte, ya trabajaría lo que serían los aparejos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, la ficha técnica de este producto de la imprimación a parejo epoxi, ¿vale? En este caso de Glasurit. Y aquí tenemos un aparejo húmedo sobre húmedo, que os lo explicaré qué significa esto húmedo sobre húmedo en los siguientes temas, y la imprimación de adhesión, ¿de acuerdo? Ahí vemos un poquito la relación de mezcla, 4-1-1, ¿vale? El endurecedor catalizador, la cuarta parte del producto base, el diluyente, otra cuarta parte, ¿vale? Ahí veríamos un poquito la viscosidad de 18 a 20 segundos, ya este es más viscoso, los anteriores estaban sobre 15. Y de la misma manera os está dando también que si vamos a trabajar con la HVLP, el pico que tendríamos que utilizar, las presiones de trabajo, ¿vale? Normalmente siempre recordar HVLP es entradas de 2, en punta boquilla unos 0,7, ¿vale? El número de manos normalmente también te lo va a dar, incluso el espesor de película y cuánto tiempo tarda en evaporar los contenidos, ¿vale? Para seguir pudiendo trabajar, ¿vale? Bien, y vamos a ir ya acabando con el tema de las imprimaciones porque como habéis visto, hemos visto muchas, ¿de acuerdo? Y esta es la imprimación electrosoldable. Es una imprimación básica para cuando estamos trabajando, ¿vale? Una pieza que tiene que ser soldada, hemos llegado para que se pueda soldar, la tenemos que dejar libre de cualquier carga de pinturas, porque si no la pintura se convierte en un aislante y no nos va a dejar seguir trabajando esa soldadura. Entonces sí que es cierto que dejarla desnuda tampoco tiene mucho sentido, porque estoy dejando ahí chapa que sí va a estar soldada, pero va a estar en vivo, y en vivo va a ser afectada, por lo tanto, en lo que sería corrosiones. Con lo que normalmente estas imprimaciones electrosoldables se utilizan bastante, en taller también las tenemos, se aplican en las zonas ocultas de las pestañas que queremos soldar, ¿vale? En esa unión de la chapa de acero, antes de ser soldadas las aplicamos, las dejamos que evaporen y cuando ya están listas, ¿vale? Ya soldamos. Es importante, por lo tanto, proteger
Pero claro, no puedo utilizar cualquier imprimación porque no me permitiría una buena unión de soldadura. Estas normalmente las gasto en spray, pero también las hay en masilla y en cinta adhesiva, ¿de acuerdo? Simplemente que las conozcáis porque es interesante, cara a preparar una buena soldadura en la sustitución de un elemento fijo, que sepamos que es importante proteger, ¿vale? Y posteriormente soldar. Así que ahora sí, una parada importante. Os he hablado de muchas cositas que tenéis a vuestra disposición, pero ahora es el momento de hacer una parada técnica y que me hagáis un listado de todas las imprimaciones que tienes a tu disposición en el sector y cuándo se debe utilizar cada una. Hemos empezado con las fosfatantes. Os he dicho cuál es su limitación con posibles trabajos posteriores de masilla. Luego nos hemos ido a las epoxis. Luego hemos pasado a ver las de los plásticos. Y dentro de específicamente los plásticos hemos visto las de base acuosa. Las de base acuosa, ¿por qué? Porque eran incluso más suaves para algunos plásticos más sensibles. ¿Vale? Os he puesto ejemplos del mismo. Nos hemos ido y hemos recorrido un poco a los aparejos, ¿vale? Que están combinados con imprimaciones y hemos visto una imprimación aparejo. Y luego hemos seguido un poquito más y hemos visto las electrosoldables. Os hago un pequeño refresh para que volváis a encajar todo, pero ahora es el momento de que vosotros hagáis un listado y que de cada una de ellas os apuntéis para qué la podréis utilizar y alguna serie de cuestiones que puedan servir para recordar. ¿De acuerdo? Bien, que ya estamos casi acabando. Luego, por otra parte, tenemos los activadores. Veréis que muchos productos 2K, cuando yo me refiero, hablo de activador, a veces hablo de catalizador, a veces hablo de endurecedor. Bien, es todo similar. Al final, lo que se está garantizando es el correcto secado. Cuando tenemos un producto almacenado, lo queremos tener en un estado óptimo, pero si bien es cierto, los componentes necesarios normalmente son dos. Uno sería el producto base y el otro este activador, en este caso catalizador. Es importante, ¿vale?, para que se pueda endurecer la película del producto aplicado. Y aquí viene el gran consejo, la gran idea, ¿vale?, que si lo seguís no habrá ningún problema. Os lo vuelvo a recordar, siempre utilizar compatibles. ¿Qué significa compatibles? Que sigáis las instrucciones del fabricante, porque al final es química que no la vemos, no la entendemos. Y al final, si tú coges un catalizador que tienes un resto por ahí y tienes un aparejo, tienes una imprimación de otro fabricante, puede ser o que no seque, o que seque muy rápido, o que en el proceso de secado aparezcan una serie de imperfecciones. Entonces, es muy importante que también conozcáis que estos activadores, estos catalizadores, en muchas fichas técnicas os aparecerá que pone, según la temperatura, se pueden utilizar diferentes catalizadores de la misma marca. Cierto es que según la temperatura no va a secar igual el producto. Entonces ellos mismos ya lo que generan es en diferentes proporciones de lo que sería su composición, nos van a dar normalmente siempre tres líneas de producto, que serían los lentos, los normales y los rápidos. Cada fabricante te especificará unos a partir de menos de 18 grados, de 18 a 24, otros te dicen no, 20, da igual, vosotros lo leéis. Y si podéis, sobre todo si estáis en temperaturas extremas, yo he pintado con mucho frío y con mucho calor. Y en esos casos sí que lo gasto. Si no, siempre gasto uno normal o de velocidad media. ¿De acuerdo? Así que ahora vosotros me explicaríais, por favor, qué es un activador y para qué sirve y los tipos que existen. ¿De acuerdo? Posteriormente también veréis una imagen, ahora que vamos a ver también los diluyentes, disolventes y demás, que también hace relación a esto de según la temperatura aplica uno o aplica otro. Y os explicaré un poquito más. Bien, en cuanto a disolventes y diluyentes, aquí muchas veces me vais a hablar y gasto la palabra disolvente y otras diluyente. Y muchos diréis, pero es lo mismo, es diferente. A ver, son disolventes, ¿de acuerdo? El producto es un compuesto químico de bajo peso molecular porque se le añade al producto básico, que es el que realmente sí que tiene una viscosidad alta, para modificar esa viscosidad y su volumen. ¿Con qué cometido? Pues mejorar su aplicación. Si algo está muy denso o muy viscoso, no estira bien. Y entonces lo que hacemos es que, bien desde fábrica ya le añaden esos disolventes, o bien nosotros antes de aplicar en nuestra sala de mezclas, te diré, ponle un 20, un 30% de diluyente. En este caso le llamamos diluyente porque la fase de trabajo en la que se va a mezclar es la fase previa a aplicación, no viene de origen de fábrica.
Ahí os he puesto un poquito esta idea. Disolventes introducidos durante la fabricación de los productos y antes de su envasado, para mantenerlos en un estado líquido y de viscosidad correcta. Diluyentes, en cambio, permiten ajustar la viscosidad de aplicación del producto. Se incorporan justo antes de la aplicación. Con esta idea que os estoy transmitiendo, veréis que la nomenclatura de disolvente o diluyente no habla de que sea un diferente producto, sino que nosotros, cuando compremos ese disolvente, lo vamos a utilizar para ajustar el tiempo de la copa Ford para que la viscosidad sea la correcta. Le meteremos más o menos y así podremos lograr un buen acabado. Siempre el disolvente y el diluyente, como siempre os digo, compatible con el producto base. Y como veréis aquí, también os lo he puesto en la anterior traspa, hablando de activadores, también existen diferentes dependiendo de la temperatura de aplicación, como los catalizadores. Yo los catalizadores normalmente uso más las 3 tipologías, en disolventes no tanto, ¿vale? Suelo trabajar con un rango medio. El lento, si os fijáis, ¿vale?, está más pensado para a partir de 30 grados en adelante, ¿vale? Los medios van desde los 18, 20 hasta más o menos esos 30 que os he comentado anteriormente, y en invierno lo que utilizamos son rápidos, porque pensar que a menos de 20, 18 grados el secado puede ser eterno, ¿vale? Entonces le metemos un catalizador rápido para aumentar la velocidad, ¿de acuerdo?, de secado. Así que ahora también, ya para acabar, últimas actividades, explicarme qué es un disolvente y un diluyente. Y la gran pregunta, ¿qué diferencia existe entre ellos? ¿De acuerdo? Si habéis entendido la explicación, yo creo que no tendréis ningún problema en dejarlo escrito y registrado la solución a esta actividad. Y por último, los limpiadores. Hablamos mucho de limpiar. Cuando hacemos un trabajo o previamente a un trabajo, la zona tiene que estar limpia. Tenéis que ser escrupulosos y, no os voy a decir maniáticos, pero sí muy perfeccionistas en este aspecto, ¿vale? Los limpiadores o desengrasantes los utilizamos para retirar residuos como aceites, grasas, polvos, ¿vale?, que se vayan ido poco a poco depositando sobre la superficie. Antes de aplicar otros productos es necesario que la superficie esté limpia, bien si voy a tirar una imprimación, si voy a poner una masilla o un aparejo o una pintura. Pueden ser solubles al agua y no deberían de atacar la superficie base, con lo que los muy agresivos no son interesantes nunca, porque podrían dañar algunas partes que sí que nos interesan conservar. Bien, es cierto que algunos, porque lo conozcáis, tienen agentes antiestáticos, ¿vale?, que lo que van a hacer es que reduzcan la acumulación de polvo que sigue habiendo en el ambiente durante la aplicación que vamos a hacer posteriormente a su limpieza. Sí es cierto, ¿vale?, que normalmente, yo siempre os lo he dicho, tanto en pintura como cuando trabajamos la masilla, la limpieza es muy característica. Se hace siempre una impregnación de un trapo de atrapapolvo en el producto y luego arrastramos en una sola dirección. No me vayáis haciendo emborronados de idas y vueltas con el producto en el trapito, porque lo que vais a hacer es crear incluso una película de residuo que no va a ser nada interesante, con lo que es muy importante el trabajo de limpieza en una sola dirección. Y ya finalmente sería cerrar un poquito con esta actividad 11, que cuáles son las causas, ¿vale?, de lo que sería el test de la página 113, ¿de acuerdo? En cuanto al test de la página 113, es muy sencillito, son 10 preguntitas y con eso cerraríamos lo que sería el tema de la corrosión y ya conoceríais los productos que tenéis para trabajar correctamente. En el próximo tema nos centramos en trabajos con equipos y productos necesarios para el siguiente nivel. Ya tenemos protegida la pieza ante corrosión y nos vamos ya a igualar superficies. Así que manos a la obra que entra la masilla. Un saludo y seguimos trabajando.